Te cuento que en la última marcha de Orgullo Gay hubo, a mí me tocó cubrirla, ¿no? Hubo un hecho particular que a mí me llamó la atención. El término travesticidio era la bandera de los grupos trans que participaban de la marcha, pidiendo justicia por los hechos que se venían sucediendo en la República Argentina, hechos de travesticidio. Bueno, así como hablamos de femicidios, cuando se comete un homicidio y la persona víctima involucrada es un travesti, se intenta imponer desde el punto de vista cultural, pero también legal, el término de travesticidio. Estamos con Lucía Sánchez, que sabe mucho del tema, pero además es abogada querellante por una de las víctimas de travesticidio en la República Argentina, quizás la más resonante, porque estamos hablando de Diana Zacayán. Usted recordará, una persona, una referente del ámbito trans. ¿Cómo estás? Bienvenida, Lucía. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por poder compartir acá. Estamos muy cerca ya del juicio de Diana para juzgar este crimen. De hecho, ahora el 12 de marzo va a empezar y vamos a tener varias audiencias justamente donde se va a juzgar a uno de los asesinos de Diana. Más o menos lo expliqué bien. El travesticidio vendría a ser el paralelismo de femicidio, pero cuando la víctima es una persona trans. Sí, el travesticidio justamente está contemplado en el Código Penal, en un artículo en particular. El femicidio está en el inciso 11 del artículo 80, el travesticidio, los crímenes de odio, están en el inciso 4 del artículo 80, ¿sí? Que son los homicidios agravados. Se considera que es más grave un homicidio cometido contra una persona por su motivado en su identidad de género, en este caso, sí, contra una travesti. Y en este caso además contra Diana Zacayán, que es una referente mundial de derechos humanos, en particular por su contribución, que es la ley de cupo laboral trans, que es en la provincia de Buenos Aires. ¿Se estaría implementando, en caso de juzgarse y de condenarse a perpetua por primera vez, un crimen de odio hacia una persona trans, verdad? En el caso de Diana Zacayán. ¿Por qué no nos recordás un poquito cómo fue el caso de Diana? ¿Quiénes están involucrados? ¿Quiénes van a ser juzgados? Bueno, Diana fue encontrada hace 2 años, fue encontrada el 13 de octubre de 2015, asesinada brutalmente en su casa en Flores. Después se descubrió que ella había sido asesinada el 11 por 2 varones jóvenes, por 2 personas. Uno de ellos está identificado, David Marino, y es quien va a ser juzgado por el Tribunal Oral número 4. Es un tribunal que tiene experiencia en casos de femicidios, no en casos concretos de travesticidios. Es un tribunal compuesto por 2 jueces varones y una jueza, así que esperamos en ese sentido que va a ser un juicio con mucho análisis, con un gran aporte del tribunal. Y esta persona, es importante también entender que los asesinos son 2, que a pesar de que va a haber un juicio, la investigación sigue abierta, o sea, la Fiscalía y el Juzgado de Instrucción siguen todavía investigando quién es la segunda persona. Y el motivo de este asesinato es justamente la transfobia, ¿no? El hecho de que Diana es una referente visible, travesti, de derechos humanos, de pueblos originarios también, y por eso fue asesinada de la manera en que fue asesinada. Supongo que será el desafío tuyo en el juicio y será el desafío del abogado defensor del imputado, justamente poder demostrar o denostar justamente este argumento de que el crimen se produjo por su condición de trans, ¿no? Para que o de travesti, para que sea justamente un travesticidio, ¿no? Sí, vamos a ser varios actores, digamos, en el juicio. Está también la UFEM, la Fiscalía especializada justamente en este tipo de crímenes. Además, el fiscal de juicio, y también está querellando el INADI. ¿Vos entendés que está acreditado que hay pruebas suficientes como para entender de que el crimen fue por su condición de travesti? Sí, es una investigación muy seria, el crimen está muy documentado, es realmente una gran investigación. Sí. La Fiscalía en Instrucción trabajó muy bien, y sobre las características del crimen que lo hacen un crimen de odio. Por un lado tenemos la autopsia de Diana, que revela justamente signos de mucha brutalidad, ¿sí? Este no fue un crimen simplemente para matarla, sino para torturarla, para humillarla, ¿sí? Hay una escena del crimen, su casa estaba completamente desordenada, había muchos signos de violencia, ella fue
maniatada, ¿sí? Hay muchos signos de violencia, ¿no? Y la única lastimada, la única sangre que hay es de Diana en el departamento, ¿sí? Esto quiere decir bueno, que las personas que la atacaron, los asesinos, no fueron atacados a su vez por Diana. Esta es una de las cuestiones que lo hace a esto un crimen de odio y un travesticidio. Y la otra cuestión es que, bueno, lamentablemente el travesticidio no es un fenómeno aislado, es un fenómeno también social. Ten en cuenta que las travestis y mujeres trans tienen una expectativa de vida cortada a la mitad solamente por su identidad de género diferente. Años, ¿no? En ese momento. Exactamente, 35, Diana tenía 39 años, de hecho, cuando fue asesinada, y esto sucede en gran medida porque son masacradas, ¿sí? Las travestis no mueren, en general las travestis son asesinadas y son asesinadas de estas formas brutales. Entonces, también en ese sentido, este juicio es histórico porque por primera vez podemos ponerle palabras, las palabras del propio colectivo trans a estos crímenes y visibilizar algo que corta la vida de nuestras compañeras y que se llevó a Diana. Lucía, muchas gracias. Gracias. Vas a escuchar hablar en el mes de marzo, seguramente esto va a generar una gran conmoción periodística cuando se desarrolle el juicio, pero bueno, unas semanas antes quería mostrar el tema para que vos lo puedas ir analizando con tiempo.